Bien. Bueno, entonces ya hemos encontrado un equivalente a la fuerza en rotación que llamamos momento. ¿Sí? Vimos entonces que la fuerza no es suficiente para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo en rotación, sino que tiene que haber una dirección determinada y un punto de aplicación determinado, y el efecto combinado de todo eso, de punto de aplicación más la dirección determinada, lo llamamos momento, y ahí efectivamente se ve si el cuerpo puede o no girar, de acuerdo a que haya una componente del momento en la dirección del eje de rotación que esté permitido en el cuerpo. ¿Sí? Vamos a ver ahora, tenemos que hablar un poco de la masa, ¿no? Para ir avanzando, ¿se acuerdan? Como hicimos en traslación, ¿no? Definimos la fuerza, definimos la masa y luego la segunda ley de Newton. Entonces, la masa, bueno, sabemos que todo el cuerpo tiene una masa. Imaginamos esta varilla, una varilla de masa m. ¿Sí? Bueno, en traslación, listo, ya está. Una vez que definimos la masa m, es intrínseca a ella. Digamos que la masa es igual a k en Júpiter o en el espacio libre, porque es una cosa intrínseca del cuerpo, y ya está, suficiente, no tenemos que decir más nada. Acá en rotación tenemos otra complicación. Por eso, ya les anticipaba yo, ¿no?, que esta unidad es muy complicada porque además de las variables que hemos visto, las magnitudes, depende también el sistema de referencia, la posición, el eje alrededor del cual gire, en fin, es más complicado, como ustedes ven. En clases presenciales se les da a ustedes algunos cuerpos para que vean si la resistencia a la rotación o al cambio de omega, ¿no? La resistencia al cambio de omega, ¿qué significa? Esto está o quieto, en reposo, o está girando a velocidad angular constante y yo lo quiero acelerar o frenar. Esto puede ser, digamos, la regla de esto, o también un disco, ¿no? Como hemos visto antes. Si ustedes prefieren ver digamos, el esquema de un disco girando, ¿sí? No hay ningún problema. A lo mejor es más fácil para ustedes ver el disco girando, ¿sí? Entonces supongo que está quieto. La pregunta es, bueno, ¿qué fuerza tengo, qué momento tengo que aplicar, digamos, para que esto gire? Y si es igual para cualquier disco, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, si el disco fuera más grande, aunque la masa sea igual, si varía con el tamaño. Uno dice, bueno, con la masa seguro que va a variar. Si es mayor, más masivo, pero ¿variaría con alguna otra cosa? Es la pregunta que me hago. Para verlo también claramente, volvemos al tema de la varilla. Entonces, fíjense que tengo esta varilla, siempre es la misma, y la hago girar alrededor de tres ejes arbitrarios que he elegido. Por supuesto, esta varilla puede girar alrededor de infinitos ejes que a mí se me ocurran. Pero elegí tres representativos. El primero es un eje paralelo al eje de la varilla, o sea que giraría así la varilla, ¿ven ustedes? ¿Sí? Gira este eje. Y si yo la quisiera hacer girar, y tuviera esa posibilidad de tener el eje, insisto, en el laboratorio tenemos algunos cuerpos para practicar, acá no tengo ninguno de ellos, tienen que imaginarlo esto. La hago girar, voy a tener una cierta resistencia al cambio de omega. Esa resistencia la voy a llamar inercia rotacional. Y la vamos a representar con la letra I latina mayúscula. Inercia rotacional. ¿Sí? Bueno, bien, tengo una cierta inercia. Me doy cuenta que me cuesta más o menos moverlo. Ahora voy a cambiar el eje. En vez de tener este eje, voy a un eje por acá. ¿Ven ustedes el eje 2? Y la voy a hacer girar así entonces. ¿Ven? Un eje que pasa por ahí. Fíjense cómo cambia el movimiento, ¿no? Un eje así primero, ahora tengo un eje así. ¿Y qué veo? Si hago la experiencia, voy a ver que me cuesta un poco más. O sea que la inercia que tiene en este caso es mayor. Ahí estoy listo ya. Ya tengo la complicación. ¿Por qué? Porque si la masa es la misma, ¿de qué depende entonces ahora que resista más o menos al cambio de omega? No solamente de la masa, sino del eje. De alrededor de qué eje esté girando. O sea, una palabra no solamente de la masa, sino de cómo esté distribuida la masa respecto al eje de rotación. Y ahí es donde tengo entonces esta complicación adicional. Más aún si en el caso 3 la hago girar alrededor de un eje que pase por acá. ¿Sí? ¿Ven ustedes? ¿El eje que pase por acá? ¿Sí? Ahí. Está girando alrededor de este eje. Qué raro que gira ahí. No, una puerta gira justamente alrededor de este eje. Pues la puerta justamente gira alrededor de este eje. Imagínense que esto es un pedazo de puerta. ¿Cómo gira la puerta? El eje por donde pasa, por un extremo de la puerta. Así que esto es una puerta. Lo más común que hay. Mucho más común esto que una puerta así. Esto sería una puerta giratoria, digamos, ¿no? Que justo las bisagras están en el centro. Así que es común esto, ¿no? Ustedes ven, una puerta. Y me cuesta más trabajo. Si hago la cuenta o lo hago experimentalmente, ya vamos a ver cómo, la cuenta, y si no, hay que probarlo. Veo que entonces tengo más resistencia en este caso que en este y este más que en este.
¿Ok? Ven ustedes la dificultad que estoy teniendo. Entonces, llego a la conclusión que, repito, la resistencia al cambio de estado de movimiento de rotación, o sea, la resistencia al cambio de omega. Necesito tanto que esté quieto y yo lo quiera acelerar, digamos, como que esté girando y yo lo quiera frenar, lo mismo. No depende solamente de la masa, porque yo sí puedo también ver que depende de la masa, si esto lo voy cambiando la masa también, aunque mantenga el eje, si esto es de acrílico, tengo una cierta resistencia, si fuera de hierro más, y así sucesivamente, ¿no? Va a depender de la masa, pero también va a depender, y eso es lo grave, de la distribución de la masa respecto al eje de rotación. ¿Eh? Y eso entonces vamos a tener que evaluarlo a continuación, en forma numérica, justamente, vamos a definir entonces esta nueva magnitud llamada justamente inercia rotacional. Y la otra, la M, vamos a dejarla llamar inercia, se puede llamar, ¿sí? O masa. También a veces le decimos inercia traslacional, para distinguir. Ven ustedes ahora, ¿no? Siempre estamos distinguiendo claramente entre lo que es traslación y rotación, ¿sí? Entonces, la vieja masa, que ya conocemos, es la inercia al cambio de estado de movimiento, y para dejarlo bien en claro, a veces decimos inercia traslacional, o masa simplemente. En este caso, vamos a distinguirla bien, la inercia esta, y decimos que es inercia rotacional. ¿Ok? Bien. Bien, entonces vamos a ver si podemos encontrar una expresión para esa inercia rotacional. Miremos de nuevo la varilla y vamos a suponer que está girando alrededor de un eje que pase justo por la mitad. Para simplificar, tomar un problema, ¿no? Determinado giro por ahí. Entonces, vamos a suponer que está girando con la velocidad angular omega. Recuerden ustedes que omega está en el eje siempre, ¿sí? Esto es omega. Entonces, si omega es para arriba, repasamos un poco para dónde gira esto. Está girando así, ¿no? ¿Sí? Este es el sentido de giro. Por lo tanto, si yo tomo una pequeña partícula de este cuerpo rígido, extenso, lo divido en muchas partículas, tomo esta partícula está entrando, como ustedes ven en el pizarrón, como gira así, entra, y esta sale. Entonces he dibujado dos puntos cualesquiera, de dos partículas, una partícula iésima y otra partícula jotésima, cualesquiera que sean, de los que he dividido mi cuerpo rígido. Voy ahora a tabular la cantidad, la energía cinética de rotación total que tiene este cuerpo. ¿Cuál es la energía cinética que va a tener? ¿Sí? Bueno, si este cuerpo tiene n partículas, lo dividí en n partículas pequeñas. Cuanto más pequeñas mejor, por supuesto, ¿no? El cuerpo rígido, ¿qué es? Ya dijimos, es una colección, es como si fuera un sistema de partículas, de muchísimas partículas muy pequeñas, ¿no? En el límite serán infinitas partículas de masa tendiendo a cero, ¿no? Bueno, acá entonces lo divido en n partículas y entonces sumo la energía cinética de cada partícula. Un medio de la masa por la velocidad de 1 al cuadrado más un medio de la masa 2 por el v2 al cuadrado, y así está terminado, ¿no? En general va a ser el término genérico, va a ser un medio de la masa sub i por vi cuadrado. Bien, ¿qué veo acá? Que tengo, por supuesto, si tengo n partículas, voy a tener n velocidades distintas. Bastante complicado para resolver, ¿no? Como ya sabemos. ¿Qué veo entonces? Si yo ahora recuerdo lo que era la definición de velocidad angular respecto a la velocidad tangencial, ¿recuerdan? No, las relaciones entre lo que es translacional o tangencial y angular, veo que entonces la velocidad en el punto I, ¿qué va a ser? Bueno, la distancia al eje R sub I multiplicada por omega, o sea, el radio por omega. Con J va a ser lo mismo, RJ, donde cada radio, por supuesto, ¿sí? Lo dibujé acá, pero lo hacemos. Este es RI y este que está acá es RJ. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esas son las expresiones genéricas para puntos I, J y lo que fuera. Entonces reemplazo. ¿Y por qué hago esto? Porque al reemplazar, ¿qué me va a quedar? Fíjense ustedes. Omega es igual para todos los puntos. Justamente esa era la particularidad que tiene omega, recuerdan, ¿no? Omega es la misma para todos los puntos del cuerpo. Entonces, no hace falta poner omega 1, omega 2, omega 3. Por supuesto, es omega única. Entonces, ¿qué me queda? Fíjense, omega M1 por R1 cuadrado, omega cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo hacer? Puedo sacar factor común de toda esta expresión, un medio, por supuesto que están todas, y omega, ¿no? Cuadrado, que también están todos los términos. ¿Sí? Esa es la ventaja a la que estoy apuntando. Ven ustedes, ¿no? Omega, repito, es igual para todos los puntos. Es la ventaja de definir la velocidad angular. Cosa que la tangencial ya sabemos que no es. La tangencial depende de la distancia del punto al eje.
Entonces me queda esta expresión, fíjese, esto entre corchetes le puedo resumir como la sumatoria, simplemente, ¿no? De m sub i, r sub i cuadrado. ¿No? Todo esto que está acá. Irá desde 1 hasta n, ¿no? La sumatoria está de todas las partículas que haya dividido mi cuerpo. Si ahora comparo esta expresión que es la energía cinética de rotación respecto a la energía cinética que tiene una partícula que se traslada, ¿se acuerdan? La energía cinética de traslación ahora es un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Ahí tengo una sola velocidad, por supuesto, es una masa puntual, un cuerpo rígido, pero que se traslada únicamente. Y si yo hago una comparación entre estas dos, ¿qué voy a ver? El medio lo tengo, la velocidad la tengo, en un caso es angular, en otro caso es tangencial o total. Y entonces, ¿qué veo? Que esto que está acá entre corchetes es justamente lo que estoy buscando. Es el equivalente, el análogo a la masa en rotación. A eso lo llamo entonces inercia rotacional. ¿Sí? Y como dije antes, le asigno la letra I latina mayúscula. Y digo entonces que la inercia rotacional de un cuerpo líquido es la sumatoria de todas las masas que dividí el cuerpo. Tengo que dividir el cuerpo en muchas masas, n masas, cuanto más mejor. Cada masa multiplicada por la distancia al cuadrado al eje de rotación. De ahí entonces que esta inercia depende no solamente de la distribución de la masa, sino de la distribución de masas. Ven ustedes, yo tengo este eje, no es lo mismo las distancias de todas las masas a este eje que si el eje fuera este o si el eje fuera este. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con un ejemplo inmediatamente, ¿no? Entonces vemos que depende entonces esto fuertemente de la distribución de las masas, está indicado acá por R sub I. ¿Ok? Esto también se llama a veces momento de inercia. Momento de inercia que habría que decirlo de segundo orden. Momento de inercia de segundo orden porque está elevado al cuadrado. Es una cantidad, esta, fíjense, siempre positiva. Elevado al cuadrado es un módulo, entonces siempre es positivo. ¿Y por qué momento de inercia? La masa es la inercia, ya sabemos. ¿Y por qué momento? Bueno, porque está multiplicado por una distancia. Vamos a ir viendo entonces, en muchos otros casos, que la palabra momento en realidad no es exclusivo del momento de una fuerza, sino el momento significa una magnitud multiplicada por una distancia. ¿No? Eso se llama momento. Momento de esa magnitud. Como yo a veces digo en chiste en las clases presenciales. El momento de una vaca, ¿qué sería? Una vaca multiplicada por la distancia de la vaca al alambrado, ¿no? Por ejemplo, si tomo una cabeza. Entonces, momento en general es el momento de cualquier magnitud, vamos a ver muchas a lo largo de física 1 y también de física 2, ¿sí? Siempre está esa idea en la palabra momento. Es una magnitud multiplicada por una distancia. Puede ser en forma escalar, puede ser en forma vectorial esa multiplicación, pero básicamente siempre es una magnitud por esa distancia. Entonces se dice momento de esa magnitud. Ya definimos momento de la fuerza. La fuerza por la distancia, en el caso de forma vectorial. Aquí es la masa por una distancia. Momento de la quién, de la masa, vendría a ser momento de la masa o momento, como se dice más vulgarmente, momento de inercia. En realidad habría que decir momento de inercia de segundo orden porque hay un momento de inercia de primer orden que lo vamos a discutir también rápidamente. Les anticipo ya que es como se calcula el centro de masa, el momento de inercia de primer orden. Eso lo hemos visto, la sumatoria esa. M sub i por R sub i, si ustedes recuerdan, para calcular el centro de masa, ese sería el momento de inercia de primer orden. Este es de segundo orden. Pero en la jerga generalmente se le dice momento de inercia secas. No se le aclara que es momento de inercia de segundo orden. Entonces podemos decir, repito, inercia rotacional, momento de inercia de segundo orden o simplemente momento de inercia. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora cómo funciona entonces esta expresión y cómo la podemos extender en forma un poco más exacta para un cuerpo rígido. Bueno, miremos un ejemplo muy simple para ver esto. ¿Se acuerdan que vimos la regla, ¿no? Con la varilla hace un rato y dijimos que, bueno, puedo tomar el momento de inercia respecto a un eje que pase por la mitad y un eje que pase por un extremo, ¿no? ¿Sí? Y dijimos empíricamente que podemos ver, si uno tuviera dos objetos y hacer la prueba, que la inercia para el caso 1 es mayor que para el caso 2. ¿Sí? Bueno, demostrémoslo rápidamente utilizando aquí, reescribir la expresión del momento de inercia. Bueno, para el caso 2, vamos a suponer que en vez de tener la regla extensa, por ahora, después no vamos a hacer eso, pero por ahora vamos a suponer que tengo dos masas
en cada punta, que son iguales, como si fuera una pesa, ¿no? ¿Sí? Que tiene los dos extremos, una mancuerna, que tiene masa en un lado, masa en otro, y vamos a suponer que la varilla del medio tiene masa despreciable, ¿sí? Entonces, la longitud, digo que es total, L, la longitud entre masas, y las masas son iguales. ¿No? ¿Y cuánto vale el momento de inercia en este caso? Entonces, aplico esta expresión y va a ser entonces la sumatoria. O sea, como tengo dos masas, es simplemente la primera masa por esta distancia al cuadrado, ml sobre 2 al cuadrado, más esta masa por esta distancia al cuadrado, l sobre 2 al cuadrado. Bueno, haciendo las cuentas, ¿sí? Las masas son iguales, para simplificar, ¿no? Nada más digo inmediatamente esta relación. Y 2 resulta ser ml cuadrado sobre 2. Vamos al eje 1. Ahora pongo el eje en un extremo. ¿Y qué pasa entonces? Hago la cuenta para el momento de inercia del caso 1. Esta masa, ¿qué distancia tiene el eje? 0. Entonces es m por 0. ¿Sí? Ven ustedes ahí, ¿no? Y la otra es m. La otra masa m está, ¿a qué distancia está? A l. Entonces ml cuadrado. Hago la cuenta, efectivamente, entonces, ¿qué resulta ser? Que esta I1 es el doble que I2. Efectivamente se verifica esto. ¿Y qué veo entonces? Entonces voy a decir que este cuerpo, como ustedes ven, tiene más resistencia al cambio de estado de movimiento que este. De hecho, aquí escribí entonces la relación en las tablas. Ustedes la tienen que seguir. Yo después la voy borrando, pero ustedes la tienen que seguir hasta el final. Entonces, este lado está la energía cinética translacional y este lado la energía cinética rotacional. ¿Qué significa que tenga más momento de inercia? Fíjense ustedes que si yo hago un trabajo determinado, lo vamos a ir viendo todo esto, pero si yo hago un trabajo determinado, ese trabajo es igual a la variación de delta K. Y cuanto mayor, si el trabajo es fijo, y delta K es fijo entonces, cuanto mayor momento de inercia, menor velocidad angular voy a tener. ¿Ven por esta relación? Para un trabajo fijo, un delta K fijo entonces, ¿sí? Yo tengo el trabajo de energía, delta K es fijo, por hipótesis. Cuanto mayor momento de inercia tengo, menor velocidad angular voy a lograr. Entonces, ¿qué significa? Que tiene mayor resistencia al cambio de estado de movimiento, como ustedes ven. ¿Sí? Próximo paso entonces va a ser extender esto no a cuerpos puntuales, que es muy fácil aplicar esta sumatoria, que ustedes ven, bueno, hay ejercicios que lo pueden hacer ya rápidamente, y extenderla a un cuerpo rígido extenso. Bien, ahora tenemos que extender un poco esta sumatoria para cuerpos, digamos, irregulares y tratar de calcular de forma exacta, digamos, ¿no? Si yo tengo entonces un cuerpo irregular, no es muy irregular esto, pero supongamos que lo fuera, como este cuerpo, y yo estoy girando alrededor de un eje que está marcado acá, en verde, y el cuerpo tiene una forma irregular, ¿cómo calculo el momento de inercia respecto a ese eje? Entonces, bueno, voy a dividir a mi cuerpo en pequeñas masas, por ejemplo, MI, M sub J, y esta es la distancia, lo que va a tener entonces la masita al eje, RI, RJ, ¿ven ustedes? Y de ahí lo tendré que dividir en N partículas pequeñas. Aplicando la sumatoria, y suponiendo que esto es muy pequeño, o sea que esto tiende a un delta MI, ¿no? Para que pueda ser exacto, voy a ver entonces que el momento de inercia la sumatoria esa, del R sub I al cuadrado por ese delta MI. ¿Por qué digo delta MI? Porque si esto es grande, obviamente, ya pierdo precisión, ¿no? Si esto en vez de ser así, por una cosa así, como ustedes ven, no hay una distancia única de las masas estas a este punto, ¿no? Tengo una distancia acá, una distancia acá, ¿ven? Es distinta. Entonces, para que la distancia sea única, justamente necesito que la distancia sea única, ¿cómo tiene que ser la masa que tomo? Tiene que ser puntual, ¿verdad? Y lo más pequeña posible, entonces, ¿no? Idealmente un punto. Por eso hablo de delta de mí. Entonces, esto sería la expresión, si lo puedo dividir en deltas, pero en el límite, ¿qué tengo que hacer? Hacer tender delta de MI a 0. O lo más pequeño que se pueda. Entonces, esta sería la expresión, ya igual, ¿no? Acá es aproximada y acá tiende a la igualdad. Si ustedes ven esto, ¿qué es? Simplemente la integral de esto que está acá, r cuadrado delta m. Que delta m se transforma en diferencial m y r, y ya va a ser un r genérico de r cuadrado. Esta es entonces la expresión más compacta de lo que es el momento de inercia en un cuerpo extenso cualquiera. Por supuesto que esta es una expresión física muy así compacta. Yo si la tengo que desarrollar se complica un poco. Vamos a suponer que el cuerpo digamos, establezco todas las dimensiones en coordenadas cartesianas, ¿no? Podría ser en otro tipo de coordenadas. Vamos a ver en otros casos que pueden ser coordenadas esféricas o cilíndricas. Pero si yo lo hago en coordenadas cartesianas, fíjense, ¿qué es el dm? El dm es la densidad por el diferencial volumen.
ya sabremos, masa sobre volumen es densidad, por lo tanto masa es densidad por volumen. Y el volumen en coordenadas cartesianas, ¿qué es un diferencial volumen? De x, de y, de z. No sé si han visto, supongo que análisis 2 están haciendo la mayoría y están viendo varias variables, ¿no? Supongo que lo están viendo. Si no, bueno, mucha importancia no tiene, nosotros no lo vamos a emplear, solamente estoy hablando a nivel conceptual, nosotros vamos a seguir empleando este integral como si fuera integral única. Entonces, de todas maneras, se los explico, el volumen sería de x, de y, de z, y r, que es r cuadrado. Esta distancia, si está en el espacio r, ustedes también lo tendrían que haber visto, va a ser x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿no? Si yo tengo las tres coordenadas entonces cartesianas de un punto cualquiera del espacio, ¿eh? ¿Sí? La distancia, digamos, al centro va a ser eso que está ahí. Y entonces, introduciendo toda la integral, me queda esto que está acá. Este integral, si uno es estricto, es un integral en tres variables. Por lo tanto, es un integral no simple, sino, por supuesto, un integral triple. En x, en y y en z. ¿Ok? Y esto sería entonces la expresión operativa del cálculo de momento de inercia en un cuerpo cualquiera. Fíjense que inclusive ρ está dentro de la integral. Si ρ cambia, porque puede ser un cuerpo no homogéneo, se imaginan ustedes, ¿no? Que tuviera esto y la mitad fuera aluminio y la otra mitad madera, va a cambiar, o un pedazo de aluminio incrustado en algún punto, cambia. Entonces, ρ, bueno, tengo que ver qué función tiene en función de x y z. Si ρ es constante, un cuerpo homogéneo, todo madera, todo aluminio, bueno, entonces sale fuera de integral y resulta que es más fácil. De todas maneras, estas integrales son difíciles de calcular, nosotros no lo vamos a hacer para cuerpos irregulares. Voy a dar después ejemplos, no ahora, sino digamos, en videos especiales de problemas, de cómo calcular esta integral en problemas simples, en cuerpos simples clásicos. Varillas, ¿sí? Anillos, ese tipo de cosas. Cuerpos bastante simples y bastante usados, ¿no? En la física y en la ingeniería. Vamos siempre a tomar tal simetría que estas integrales triples se van a convertir al final en integrales simples. Ese va a ser nuestro objetivo para poder resolver el problema. Así que no se asusten, no vamos a hacer cálculos tan complicados como este. Y de todas maneras, después cuando ustedes trabajan en ingeniería van a tener que utilizar este concepto de momento de inercia, pero generalmente para los cuerpos que ustedes van a usar, los perfiles clásicos ya viene calculado. ¿Sí? O sea que normalmente no se hace un cálculo, sino que ya está hecho. Pero, bueno, nosotros sí vamos a hacer algunos cálculos, insisto, en cuerpos simples para ver un poquito la aplicación, aunque sea mínima, de esta integral.